un dolor de cabeza para los científicos. Hacia el siglo XVIII, Carl Linnaeus desarrolló un ingenioso sistema donde agrupaba las plantas en géneros. El nombre de este género funcionaba como un apellido que se anteponía a cada especie. Así, todo organismo se nombraba con apenas dos palabras, el género y la especie. La simplicidad de la nomenclatura convenció a otros científicos que rápidamente comenzaron a usarla. No había ningún problema. Linneo también homologó otros 3 grupos jerárquicos cada vez más amplios: orden, familia y nuevamente el reino. Inicialmente siguieron empleándose solo 2 reinos llamados Animalia y Vegetabilia. No obstante, en 1869 Ernst Haeckel clasificó los microorganismos en un tercer reino, el protista. Suponía que estos seres eran los ancestros de animales y de plantas. En 1938, Herbert Copeland propuso un cuarto reino, el monera, donde agrupó a los seres unicelulares que carecen de organelos. A él pertenecían bacterias y cianobacterias, pero aún faltaba más. Y en 1969, Robert Whittaker crea el reino fungi para separar los hongos de las plantas, pues son muy diferentes. Así se establece el sistema de 5 reinos. Lastimosamente, no duraría mucho. En 1977, Carl Woese, usando información molecular de distintos seres vivos, concluyó que el reino monera en realidad incluía 2 clases muy diferentes de organismos, las bacterias y las arqueas, a las que incluyó en un 6º reino, Arquebacteria. De hecho, eran tan diferentes que merecían algo superior a un reino. Esto se conocería en 1990 como el sistema de 3 dominios que estudiaremos ahora. Bien, como hemos visto, la enorme cantidad de información de los seres vivos ha derivado en que se creen algunos sistemas de clasificación muy complejos. Veamos por qué. Observa, este es un gavilán pollero. Fíjate en las similitudes o diferencias con este otro. ¿Dirías que son la misma especie? Se parecen mucho, pero no es así. Existen muchas especies de aves rapaces en todo el mundo. Muy bien. Ahora observa entre estas otras. ¿Te parece conocido? Es probable. ¿Y él o ella? ¿Qué crees? ¿Son iguales o no? Al principio observamos un torobos y luego un talapo. Nuevamente, 2 especies distintas. ¿Y qué tal este? Es una tercera especie de momoto. ¿Sorprendido? Tal vez no, pero ¿sabes? Una hembra y un macho de 2 especies distintas no pueden reproducirse entre sí y producir descendencia viable. Esto mismo ocurre cuando nos referimos a todos los demás organismos, por ejemplo, a mariposas, delfines, tucanes, etc. De hecho, estos términos agrupan a mucho más de una especie. Bueno, ahora imagínate que nosotros necesitamos proteger a uno de estos gavilanes debido a que, por ejemplo, protege nuestras cosechas de una plaga. O tal vez necesitemos auxiliarnos de una ley para evitar que otra nación tome propiedad de nuestra ave nacional. En cualquiera de los 2 casos, nosotros necesitaríamos de la habilidad de poder identificar a estos organismos. Esta es una de las aplicaciones más prácticas de cómo se utilizan los sistemas de clasificación biológica en la actualidad. Pero ahora vámonos un poco más allá. ¿Sabes cuántas especies de organismos existen? ¿Acaso crees que las podemos ver todas? La respuesta a ambas preguntas es no, puesto que la mayoría de seres vivos son microscópicas. Ahora bien, en cuanto a cuántas hay, por ejemplo, un vaso de agua de mar, podemos encontrar una diversidad inmensa de organismos que prácticamente serían millones de ellos. Lo mismo ocurre si tomáramos una cubeta de suelo, encontraríamos inimaginable cantidad de microorganismos y de otros organismos macroscópicos como lombrices, ácaros, etc. De hecho, adentro de tu propio cuerpo existe una gran diversidad de microorganismos. Se estima que hay 10 veces más células de bacteria dentro de tu cuerpo que tus propias células. ¿Te parece un poco incómodo?
Pues no deberías, la verdad, así son las cosas. Correcto, ahora imagina que cualquiera de esas especies raras, incluyendo las que puedes tener dentro de tu organismo, tenga la clave para encontrar una cura de una enfermedad, por ejemplo. ¿Cómo la encontrarías? La manera más eficiente de buscarla es con un sistema bien organizado. De hecho, actualmente se estima que pueden haber incluso 100 millones de especies. ¿Cómo vamos a hacer para catalogarlas o para saber cuál utilizamos para algo? ¿Sabes cuántas hay, por ejemplo, solo en El Salvador? Pues estudios de allá por el 2010 indicaban que teníamos aproximadamente unas 8.400 especies por ahí, más o menos. Ahora sí viene lo característico. ¿Qué es entonces o cuál es el sistema que utilizamos para agrupar a todos estos seres vivos que puedes ver acá? Bueno, para eso utilizamos una palabra, la sistemática. La sistemática es la ciencia que se encarga de encontrar todas las relaciones existentes desde el tipo de vista evolutivo entre los organismos y de cómo estas relaciones entre los organismos pueden servir para generar un sistema. Entonces viene nuestra otra palabra, la taxonomía. La taxonomía es la ciencia que se estudia exactamente de poder clasificar y nombrar a los distintos organismos. También no solo son los organismos presentes, porque acabamos de hablar de una historia evolutiva. A esa historia evolutiva la llamamos filogenia. Por lo tanto, la sistemática y la taxonomía son dos palabras que a veces resultan como un sinónimo que nos permiten crear sistemas, pero desde una perspectiva evolutiva, desde la filogenia. Por eso también nombramos a los seres vivos que están extintos, como fuera por ejemplo el caso de este Archaeopteryx litográfica. Hay que clasificarlo, hay que nombrarlo y gracias a él sabemos que aves y dinosaurios forman un mismo grupo. Bien, en los sistemas actuales los seres vivos se conjuntan o se agrupan debido a su afinidad genética, es decir, a que tengan una historia evolutiva común. Estos grupos que se han formado o que se han descrito se caracterizan o se organizan en 8 categorías jerárquicas. Jerárquico quiere decir que uno agrupa o engloba al otro. Estas categorías las llamamos categorías taxonómicas y de mayor a menor estas categorías son los dominios, los reinos, los filos o división, las clases, los órdenes, las familias, los géneros y las especies. Son 8 categorías fundamentales. Ahora, estas categorías, para estar seguro que tengan o que sean conjuntas, los científicos deben estar seguros de que todos los organismos que forman cada uno de estos grupos tengan una historia evolutiva común. Así, por ejemplo, el grupo de los animales, ¿qué es lo que tienen en común? ¿Qué podrían tener en común? Por ejemplo, todos necesitan oxígeno para respirar. Esa es una característica de los animales. Es una característica genética, pero que nosotros la podemos observar de otra manera sin necesidad de recurrir a hacer un estudio molecular. O sea, ya se hizo. Ahora, por el lado de las plantas, todas las plantas tienen clorofila. Esa es otra característica común a ese grupo. Fácil, ¿no? Bueno, en realidad no es tan sencillo porque los seres vivos han seguido diferentes caminos evolutivos. Han seguido tantos caminos evolutivos casi que como especies existen. Esto quiere decir entonces que se ha determinado que 5, 6 o incluso 8 reinos no son suficientes porque no reflejan todos los caminos evolutivos que han llevado los seres vivos. Entonces esto ha llevado a sugerir incluso hasta 24 reinos. ¿Qué sucede entonces?
que los reinos antes se utilizaban debido a que eran una categoría muy conveniente porque eran muy pocos y con características bien definidas. Pero no es lo mismo aprenderse 6 reinos que aprenderse 24, ¿no? Pues lo mismo piensan los científicos. Así que no te preocupes, porque convenientemente los estudios moleculares han reflejado que en su nivel más básico los seres vivos han recorrido 3 historias evolutivas y por ello los científicos han formado un sistema llamado el de 3 dominios, es decir, una categoría que engloba a todos los seres vivos solo en 3 grupos. Estos grupos son el grupo de las bacterias o bacteria, el grupo de las arqueas o arquea y el grupo de los eucariotes o eucaria. Ahí está sencillo, ¿no? Bueno, tampoco es tan así. ¿Por qué? Pues esto es debido a que los reinos todavía existen y los reinos están adentro de estos dominios. Además, muchas veces necesitamos ser más específicos y, por ejemplo, separar, digamos, una planta vascular de una planta no vascular o un hongo de una planta, y para ello siempre vamos a necesitar la categoría de reino. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Que los reinos están en revisión y el sistema más fiable ahora es el de los dominios. ¿Qué es entonces lo que caracteriza a los organismos de cada uno de estos reinos? Pues eso es precisamente lo que veremos ahora. Abordaremos por el momento los reinos que se consideran más sólidos: el reino fungi de los hongos, el reino plantae de las plantas y el reino animalia de los animales. El reino fungi son organismos eucariotas heterótrofos que absorben nutrientes, no realizan fotosíntesis. Su cuerpo está compuesto de hifas con forma de hilo que hacen masas enmarañadas, permitiéndole filtrar su alimento. Sus paredes celulares son de quitina. El reino plantae son organismos eucariotas multicelulares y fotosintéticos con paredes celulares de celulosa. Muchos presentan diferenciación tisular y poseen órganos reproductores multicelulares. Tienen además algo llamado alternancia de generaciones. Reino animalia son organismos eucariotas heterótrofos multicelulares. Muchos presentan diferenciación tisular y sistemas de órganos complejos. La mayoría pueden moverse mediante contracción muscular y tejido nervioso que coordina las respuestas a los estímulos. Ahora repasemos las ideas principales que hemos visto durante la clase. Tenemos que los seres vivos poseen una gran diversidad. De hecho, hay millones de especies y podemos encontrar cientos de miles de individuos en todos lados. Para poder estudiarlos, entonces, es necesario organizarlos, clasificarlos. La ciencia que se encarga de ver todas las relaciones entre los organismos desde su historia evolutiva para poder clasificarlos es la sistemática. La ciencia que les pone nombre y que los conforma en grupos se llama taxonomía. Ahora, estos grupos se distinguen o se distribuyen en categorías, a las cuales llamamos categorías taxonómicas. Recuerda que son 8 categorías. De esas 8 categorías solo hemos visto las 2 más grandes, que serían los reinos y los dominios. Mientras los reinos se encuentran siempre en discusión, como vimos en nuestra historia, los dominios son un poco más fijos y agrupan a los seres vivos en solo 3 grandes grupos, que serían las arqueas, las bacterias y los eucariotas. Bien, ahora ya tenemos bastante información, así que seguiremos viendo lo siguiente en la otra clase. Por el momento, pues recuerda mantener tus medidas sanitarias y por favor continúa aprendiendo en casa. Nos vemos.